¿Qué pasaría si un cisne negro llega a activarse a nivel mundial y llega a la destrucción económica literalmente de todo el mundo? Aunque no creas, sí existe un cisne negro y puede lograr activarse por medio de inventos, ya sean guerras, falsas banderas, pandemias y etcétera. Sin embargo, en estos próximos minutos te lo voy a explicar cómo es que va agarrado de la mano con lo que sucede en ese país de las 5 estrellas, que están hablando masivamente y desesperadamente para que te creas el cuento que te venden. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal, Origen del Crimen y el Misterio. Me estarías ayudando muchísimo con tu suscripción. El objetivo de este video es exponer un tema desde otra perspectiva. No busca convencer a nadie, cada quien es libre de elegir en qué creer. Múltiples ecónomos en el mundo y especialistas están anunciando un cisne negro para el 2024 a mediados, o el 25. Sin embargo, esto va a venir mucho antes, porque obviamente el panorama se está perfilando a ello dependiendo cómo lo estés viendo. En el caso mío, como yo sí lo estoy viendo, y les he explicado desde hace años en mi antiguo canal que me eliminaron respecto a economía, ya estamos viendo posiblemente el inicio de un cisne negro. ¿Se recuerdan hace unos meses cuando les hablaba sobre los bancos que estallaron y se fueron a la quiebra? ¿Qué sucedió? Rápidamente sale la Reserva Federal, lo salva y vuelve a regresar a la normalidad la situación. Aunque un poco más echó mierda la situación, pero regresó. Entonces no pueden volver a utilizar el pretexto de los bancos porque no les funcionó. No les funcionó. O sea, no van a hacer un ¡pau! ¡Puf! ¡Pau! Una explosión bancaria porque ya se dieron cuenta que no da. Sin embargo, ellos vienen y tienen que utilizar un invento, una vil estupidez, una manipulación para lograrlo. Casi lo logran, por lo menos en el sector económico, con ese invento de Rusia y Ucrania, pero ahora lanzan algo mucho más importante, que aquí sí puede darse un golpe económico literal en general a todo el mundo, que es Israel y Palestina. Mucha gente cree que porque el banco está imprimiendo más dinero, o sea, la Reserva Federal está imprimiendo masivamente dinero para inyectarlo en ciertos puntos del mercado, creen que se está salvando en sí la economía. Y eso no se salva, eso es un déficit de acumulación de gasto público. Ya cuando comienzas a ver esta situación, te das cuenta que no es un buen augurio, porque en sí, esto no es un estímulo fiscal. Un estímulo fiscal es cuando el dinero llega a las personas, cuando las personas lo obtienen. Ejemplo, con la pandemia del 2020. Ahí sí llegó un estímulo a mucha gente en Estados Unidos y otros países que activaron esta situación. Eso es un estímulo fiscal. Pero la gente confunde que imprimir y entregar a ciertos sectores mejora. No mejora, todo lo contrario. Muchos hablaban sobre una recesión hace unos 2 años todavía o 3. Y ok, la recesión no llegó, pero sí dio un golpe porque se reventó la burbuja que ya existía de deuda en Estados Unidos. Pero curiosamente, no llegó la recesión, pero sí llega la pandemia. Este invento tan estúpido que muchos sí se lo creyeron. Ahora, imagínate, pero quiero que te lo imagines. Deja el mercado, así todo hecho mierda como está, pero déjalo así por 2 años, sin subirle ni bajarle, así estancado. ¿Tú no crees que las rentas bajarían? ¿Tú no crees que las casas también bajarían de precio? ¿Que los salarios subirían? ¿Que la delincuencia tendría disminución masiva? Claro que la habría, pero ese no es el plan. El plan es totalmente distinto. El plan es crear la destrucción de la clase media al 100%, porque ya la han logrado bastante desde el 2020 con los encierros y el bicho y todas estas cosas. Entonces están buscando eliminarla y dejar 2 amos y esclavos. Los esclavos que no tienen nada. Te voy a dar un ejemplo. Pongamos México y Latinoamérica. Ahí solo existen 2 clases. El que tiene y el otro que ni mierda tiene. La clase media, por mucho que tenga un salario bastante aceptable, que los ayuda a vivir tranquilos y que puedan viajar, eso no los hace que tengan poder adquisitivo, porque no lo tienen. Entonces lo que tratan de hacer es eliminar esa, pongámosle, comodidad que tiene la clase media. ¿Y cómo es que lo están haciendo? Para lograr que el cisne negro sí se active totalmente con Israel y Palestina. ¿Por qué crees que te están atacando masivamente en los medios, día, tarde y noche, radio y prensa? Estos medios de desinformación masiva, dándote una perspectiva de lo que está sucediendo en aquellas tierras, pero no te dan literalmente la otra parte de la moneda.
Ya viendo esta situación, que sí se puede provocar algo mucho más grande, y no sucedió con Rusia y Ucrania, esa porquería de país chiquitito, porque los rusos obviamente los destruirían en menos de 24 horas, están buscando que ya inicie un gran problema. Y lo podemos ver desde el momento que los palestinos suben la bandera negra. O sea, les voy a decir la diferencia. Bandera blanca, significado de rendición y paz. Bandera negra, venganza y sangre. Y esta gente, créanme que no está jugando. Cuando dicen que va a haber un conflicto es porque lo va a haber y va a haber duro. Y aquí sí va a acaparar el daño económico masivo a todos. Puede que también se involucre, y podríamos asegurarlo, los yanquis se involucren para apoyarlos. Obviamente los palestinos van a tener la ayuda de los rusos, porque curiosamente Vladimir Putin llega de visita a Rusia hace 3 días. ¿Y para qué llegó? Llegó literalmente a hablar sobre los sucesos que están pasando en Israel y que ellos van a apoyar a los palestinos. Esto puede llegar a una catástrofe, porque literalmente ese es el nombre, y la economía de todos, dejando la economía, puede llegar hasta grados más altos esta situación, pero enfoquémonos en la economía, va a llegar a un cisne negro. Por si no sabías, Estados Unidos ya tuvo un gran daño económico en 1929, cuando hubo la destrucción económica, el crash, como tanto se decía, esta recesión donde millones de personas literalmente se suicidaron o se quedaron sin nada. Y esto provocó que muchos se fueran de los Estados Unidos. Intentaron hacer esta misma vaina en los Estados Unidos para empezar a dañar a la clase media en el 2008 con el problema de las inmobiliarias. Lograron un poco, sí. Miles de cientos de personas perdieron sus casas viviendo en sus carros. Y obviamente afectó a Latinoamérica, pero no dio el efecto que querían exactamente. Esperaron unos años y lanzan la pandemia, porque la recesión no podían hacerla de un golpe, pero la recesión sirvió para destruir trabajos, ahorros, crear suicidios. Entonces, al lograr esto con la gente, se dieron cuenta que necesitaban crear algo mucho más fuerte. Es cuando se lanzan con ese paisito basura, que no logró nada con Rusia y no logró el efecto más que hacer dinero. Ahora se lanzan con estos israelitas, que este sí está causando el efecto exacto que buscan. En sí, yo les digo, se viene un cisne negro. Yo viendo el mercado, viendo el panorama económico, claro que se viene, claro que va a suceder. Esto no es una mentira, esto es una realidad que está sucediendo y ya lo podemos comenzar a ver con las salsas, sin ir tan lejos. Tú puedes ir a un market o al mercado y te vas a dar cuenta que literalmente ya se subieron los precios de las verduras, la carne, los huevos, en sí canasta básica. No es de esperarse que las casas, como ya está sucediendo, por lo menos en Estados Unidos, las salsas están terribles, al grado que las personas están entregando sus casas, o sea, los propietarios a los bancos. Los bancos están rentando las casas. El requisito es una gran cantidad de dinero por obtener la casa y las mensualidades son de infarto. Y esto ya está sucediendo en los Estados Unidos. Esto no es un invento. Y lo terrible de todo es que están buscando que no tengas nada. Que en sí, Estados Unidos, la clase media, deje de existir y volverlos, digámoslo de este modo, en tercermundistas, como lo que se vive el diario vivir en toda Latinoamérica. Eso es lo que se está buscando, esa es la meta que están logrando y les está funcionando. Sin embargo, este es mi análisis, este es mi punto de vista. Sé tú el que haga su propio concepto, no me creas a mí, no le creas a nadie. Y como siempre, cuando las cosas se dicen con la neta nunca peca, pero sí que incomoda a los idiotas huevetas, que se tragan todas las mentiras que el sistema satánico les venda. Te ha hablado Orígenes, te invito a mirar todos mis videos. ¡Chao!